¿Qué tal amigos? Soy el capitán Daniel Rocha. ¿La aerolínea para la que trabajas opera en Canadá? ¿Opera en condiciones de invierno con nieve, hielo, escarcha, aguanieve? ¿Sabes interpretar las condiciones de pista o el índice de fricción en Canadá? No te pierdas este video. Condiciones de superficie de pistas e índice de fricción en Canadá, o Aircraft Movement Surface Condition Report, AMSCR. ¿Por qué es importante conocer los AMSCR? Para explicar esa necesidad, es importante que veamos ejemplos como este. Este es el reporte meteorológico, el ATIS, del aeropuerto Charlie Yankee Echo Golf, que es el aeropuerto de Edmonton, en Canadá. Todos los pilotos conocemos lo que es el ATIS, que es la información terminal. También conocemos la información general que contiene el ATIS, como es la hora de emisión, la estación, qué tipo de información es, viento, visibilidad, tipo de precipitación, capas de nubes, temperaturas, reglaje altimétrico, qué aproximaciones están en uso, para qué pistas, etc. Pero más abajo en este ATIS podemos observar lo que está en el recuadro rojo, y ahí es donde reviste la importancia de conocer a detalle lo que dicen estos reportes, los AMSCR. Los reportes de las condiciones de la superficie del área de movimiento de las aeronaves son emitidas para alertar a los pilotos de contaminantes naturales sobre la superficie, tales como nieve, hielo o aguanieve, que pueden afectar el desempeño del frenado de la aeronave. Runway Surface Condition o Canadian Runway Friction Index. Los AMSCR tienen dos secciones. La primera, que es la RSC o Runway Surface Condition, y la segunda, que es la CRFI o Canadian Runway Friction Index. La sección RSC provee información de las condiciones de la pista en lenguaje sencillo, mientras que la sección CRFI describe la acción de frenado cuantitativamente, utilizando un formato numérico que va desde el 0 hasta el 1. Veamos en el ejemplo del mismo ATIS de Edmonton la parte del AMSCR. La sección en recuadro rojo es la RSC o Runway Surface Condition y la sección en recuadro azul es la CRFI o Canadian Runway Friction Index. ¿Cómo interpretar la Runway Surface Condition? Runway Surface Condition. Ambas pistas con 140 pies despejados. Pista 30, 80% cubierta con 1/8 de pulgada de nieve seca y 20% limpia y seca a la 0803 UTC. Pista 02, 100% cubierta con 1/8 de pulgada de nieve seca a la 0752 UTC. Fíjense en este detalle. Ambas pistas, la 0220 y la 1230 en Edmonton, tienen 200 pies de ancho. Entonces, ¿por qué el reporte de Runway Surface Condition dice que ambas pistas tienen 140 pies despejados, si la pista tiene 200 pies de ancho? Analicemos gráficamente el reporte de la Runway Surface Condition del ATIS anterior. Tenemos en este ejemplo la pista 30, que mide 200 pies de ancho. El reporte dice que ambas pistas tienen 140 pies despejados y la pista 30 tiene, de esos 140 pies de ancho despejados, el 80% está cubierta con 1/8 de pulgada de nieve seca y el 20% está limpia y seca. Importante,
Decir que una parte de la pista ha sido despejada no quiere decir que esté libre de contaminantes. Simplemente significa que en esa área se utilizó algún método, como puede ser una barredora, productos químicos, arenas, etcétera, para quitar la mayor parte de estos. Ahora sí, si tenemos 140 pies de ancho con la pista despejada, ¿qué pasa con el resto del ancho de pista? En este caso, tenemos 30 pies del lado izquierdo del centro de pista y 30 pies del lado derecho del centro de la pista, haciendo un total de 200 pies de ancho. En este reporte en particular, no se nos está especificando qué tipo de contaminantes cubren los 30 pies de la izquierda y los 30 pies de la derecha. Solamente se nos explica qué contaminantes tiene el centro de la pista, esos 140 pies despejados. Veamos ahora este ejemplo del ATIS de Montreal. Runway Surface Condition a las 01:49 Z, pista 24 izquierda, tiene 160 pies limpios, de los cuales 85% están limpios y húmedos, el 10% tiene trazas de nieve seca y el 5% restante tiene aguanieve. El resto de la pista tiene 50% cubierto con 2 pulgadas de nieve seca y 50% cubierto con 1 pulgada de aguanieve. La pista está tratada químicamente. Fíjense cómo en este caso la pista 24 izquierda de Montreal, que también tiene 200 pies de ancho, tiene despejados 160 pies y establece cuál es el porcentaje de cada contaminante que cubren esos 160 pies. Pero también nos explica que el restante, es decir, 40 pies, 20 pies a la izquierda y 20 pies a la derecha en los extremos de la pista, tienen también un contaminante diferente. 50% nieve seca de 2 pulgadas y 50% de aguanieve de 1 pulgada. Observen cómo la suma de estos porcentajes nos da 200%. El primer 100% se refiere a los 160 pies despejados, es decir, esa franja de 160 pies al centro de la pista. El otro 100% se refiere a los contaminantes que se encuentran en las franjas del extremo de la pista que no están despejadas. Analicemos gráficamente este último reporte. Observemos cómo está representada la pista 24 izquierda, que también tiene 200 pies de ancho, y el reporte dice que a las 01:49 Z, la pista 24 izquierda tiene 160 pies despejados, de los cuales el 85% está limpia y húmeda, el 10% tiene trazas de nieve seca y el 5% está cubierta por aguanieve. Importante. Decir que una parte de la pista ha sido despejada no quiere decir que esté libre de contaminantes. Simplemente significa que en esa área se utilizó algún método, como puede ser una barredora, productos químicos, arenas, etcétera, para quitar la mayor parte de estos. El ancho restante está cubierto 50% por 2 pulgadas de nieve seca y el 50% por 1 pulgada de aguanieve. La pista está tratada químicamente. Con este reporte más completo, los pilotos ya sabemos exactamente qué esperar de la pista de aterrizaje. Sabemos que habrá una franja en el centro que tendrá algunas condiciones con algunos contaminantes, pero sabremos también que no toda la pista está despejada y que a los lados de la pista, aún sobre una franja de 20 pies de cada lado de la pista, podemos encontrar una profundidad mayor de los contaminantes ahí descritos. Hay que hacer notar que este reporte indica que la pista ha sido tratada químicamente, lo que significa que esa franja de 160 pies de ancho tiene productos químicos que previenen la formación o la acumulación de los contaminantes, no así los 20 pies a la izquierda y los 20 pies a la derecha. ¿Cómo interpretar el Canadian Runway Friction Index? Para interpretar correctamente el CRFI, veamos este ejemplo. Aeropuerto de Edmonton, CRFI, pista 12:30,
temperatura menos 6 grados centígrados, índice de fricción 0.30 a las 0803 UTC. Aeropuerto de Edmonton, CRFI, pista 0220, temperatura menos 6 grados centígrados, índice de fricción 0.33 a las 0752 UTC. Observen cómo el índice de fricción se emite también para cada una de las pistas, pero no solamente para la pista en uso, sino para las dos designaciones o las dos orientaciones, como en este caso la pista 1230, no importa si está utilizándose la pista 12 o la pista 30, y también para la pista 0220, sin importar si se está utilizando la 02 o la 20. Como ya expliqué anteriormente, el Canadian Runway Friction Index, CRFI, o índice de fricción en la pista, se mide del 0 al 1. El 0 indica una fricción mínima y el 1 una fricción máxima. Es decir, que mientras mayor es el número, mejor acción de frenado tendremos con el avión, aunque no existe una relación directa entre el índice de fricción y las condiciones de frenado. Simplemente es un índice de medición. Ahora bien, si el CRFI no nos indica realmente cuáles son las condiciones de frenado, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues el AIM de Canadá establece que ese índice puede ser utilizado para integrar la información a los manuales de vuelo. Sobre todo está hablando de los aviones pequeños, los aviones de hélice, los aviones que no tienen dentro de su manual de vuelo o de los procedimientos de operación estándar, especificaciones o limitaciones para la operación en condiciones de hielo o de contaminantes sobre la pista. Veamos este ejemplo, que es el mismo que se presenta en el AIM de Transport Canada. Esta tabla que se ve es la de los límites para viento cruzado para el Canadian Runway Friction Index. Como ejemplo, pongamos este reporte que está en la esquina superior derecha, que significa Aeropuerto de Ottawa, Canadian Runway Friction Index, pista 0725, temperatura menos 4 grados centígrados, índice de fricción 0.30, fecha y hora 19 de enero de 2012 a las 12:00 UTC. Ahora, supongamos que el viento de torre es de los 110 grados con 20 nudos. Así, el viento está desfasado 40 grados del rumbo de pista y produce una componente de viento de 15 nudos de frente y 13 nudos cruzado. El CRFI mínimo recomendado para una componente de viento cruzado de 13 nudos es de 0.35. Un despegue o aterrizaje con un CRFI de 0.3, como en este ejemplo del reporte, podría resultar en falta de control, derrape o guiñada excesiva durante el despegue o aterrizaje. ¿Bajo qué condiciones se emite la RSC? Un reporte RSC se emite cuando hay escarcha, nieve, aguanieve o hielo en una pista, cuando hay bancos de nieve o amontonamiento de nieve a causa del viento o una máquina, cuando han sido aplicados a la pista arena, materiales agregados, químicos de deshielo o antihielo, cuando el ancho despejado de pista ha disminuido del ancho publicado, cuando las luces de pista están obscurecidas o parcialmente obscurecidas por contaminantes, cuando hay un cambio significativo en las condiciones de la superficie de la pista, incluyendo el regreso a condiciones de pista limpia y seca, o cuando es requerido por la frecuencia de las inspecciones. ¿Bajo qué condiciones se emite el CRFI? Un reporte CRFI se emite cuando hay hielo o escarcha en la pista, cuando hay hielo mojado sobre la pista, cuando hay aguanieve sobre hielo en la pista, cuando han sido aplicados a la pista arena, materiales agregados, químicos de deshielo o antihielo, cuando hay alguna solución química sobre el hielo que hay en la pista, cuando hay nieve compactada sobre la pista o cuando hay nieve seca sobre la pista con profundidad menor a 2.5 centímetros o 1 pulgada. Notas técnicas.
Cuando hay un depósito presente, pero la profundidad no puede ser medida, se utiliza la palabra trace, que en español significa traza o vestigio. En cualquier otro caso, la profundidad se expresa en pulgadas, pies o ambos. Cuando la profundidad es mayor a 2 pulgadas, se utilizan valores completos. Cuando la profundidad es menor a 2 pulgadas, se utiliza el sistema decimal. Los valores decimales aceptados son 0.13, 0.25, 0.5, 0.75 y 1.5. Sin embargo, se debe tener precaución para no confundir estos valores con el índice CRFI. Capitanes, ahora ya lo saben. Con más información pueden tomar mejores decisiones. Si les gustó este video, no se olviden, denle like y suscríbanse.